Buenos días con todos, mi nombre es Sebastián Galeas. El día de hoy les voy a hablar sobre la clasificación, la liberación y la interacción de las hormonas. Antes de empezar con el tema, vamos a imaginarnos que en nuestro cuerpo existen fábricas llamadas glándulas que se van a encargar de producir hormonas que van a viajar por la sangre y van a tener un trabajo específico. Algunas te van a ayudar a crecer, otras te van a decir que tienes hambre, otras te van a controlar el sueño y así muchas funciones. Clasificación. La clasificación puede variar según en qué aspectos se fijan para clasificarlas. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de la clasificación según el tipo químico, por lo cual encontramos tres: hormonas proteicas o peptídicas, que son hormonas que están conformados por una serie de aminoácidos. Tenemos también a las hormonas esteroideas, que como tal es toda hormona que provenga del colesterol. Y por último tenemos a las hormonas amínicas, que como tal es una hormona que proviene de un único aminoácido, que puede ser el triptófano y la tirosina. Antes de empezar a hablar de cada una, hay que definir ciertos conceptos: hidrofoba y lipofoba. Hidrofoba hace referencia a que una sustancia no se lleva bien con el agua, y lipofoba hace referencia también a que no se lleva bien y no se junta mucho a los lípidos, a las grasas como tal. Hormonas peptídicas o proteicas. Ellas son lipofobas, es decir, no quieren juntarse, no quieren ni siquiera pasar por donde estén los lípidos, no se juntan con ellas. Cabe mencionar aquí que la membrana celular, o sea, lo que rodea la célula, está conformado por fosfolípidos, un tipo de lípidos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a entender ciertas características de cada una. Las hormonas peptídicas, al ser lipofobas, al tener cierto rechazo por los lípidos, pueden almacenarse, pueden producirse y almacenarse por anticipado. ¿Por qué? Porque no van a atravesar la membrana, porque la membrana está formada por lípidos. Entonces ellas no quieren pasar por ahí, entonces se quedan ahí. Cuando surge un llamado, ahí pueden ser liberadas a actuar. Ya sabemos que no son lipofobas. Entonces, si no le gusta los lípidos, le van a gustar el agua. Entonces por eso decimos que son hidrofílicas, que sienten cierta atracción hacia el agua, que le gusta mezclarse con el agua, por lo cual pueden diluirse por la sangre. Por eso son fáciles de transportarse por ahí. Sin embargo, su tiempo de vida es corto. Por lo cual, si necesitamos grandes cantidades de esas hormonas, por ejemplo, de insulina, que es un ejemplo de ellas, necesitamos que continuamente se esté produciendo esta hormona. Sin embargo, aquí hay un problema. Así como no podían salir por culpa de la membrana celular, que está compuesta por fosfolípidos, tampoco va a poder ingresar por culpa de la membrana celular que se encuentran en las células diana. Estas células diana, u órganos diana también, a donde se dirige la hormona, son como tal los que reciben el mensaje, leen las instrucciones y ejecutan la acción. Pero ¿cómo ingresa? ¿Cómo le da el mensaje? Le va a dar el mensaje a través de un proceso que se llama segundo mensajero, porque este va a ayudar a que pase el mensaje. El receptor, el que recibe el mensaje, se va a encontrar afuera de la membrana celular. Va a recibir el mensaje y va a ocasionar una cadena que se va a estar pasando el mensaje hasta llegar a donde quiere, y ahí poder ejecutarse esta acción. La segunda clasificación eran las hormonas esteroideas. Estas son hidrofobas, por lo tanto, si sienten un rechazo por el agua, van a ser lipofílicas, van a sentir una atracción, van a querer juntarse con los lípidos. ¿Ya? Entonces aquí vamos igual a ver sus características que depende de esto. Por ejemplo, la producción no puede darse por anticipado. ¿Por qué? Porque al ser lipofílicas y la membrana celular está compuesta por fosfolípidos, pueden escaparse fácilmente. Y no queremos como tal que todo el tiempo se vayan escapando estas hormonas, porque un exceso puede causar una patología, por lo cual su síntesis
se va a dar solo cuando se necesite. Síntesis quiere hacer referencia a la producción. Pero espera, si son hidrofóbicas, ¿cómo se van a transportar por el plasma de la sangre? Aquí entran unas buenas amigas de ellas que se llaman proteínas transportadoras. Como te puedes imaginar, el nombre ya lo dice. Como tal, esta amiga se va a juntar a esta hormona esteroidea, dándole la mano y juntas pasar todo el torrente sanguíneo hacia el lugar donde se está dirigiendo. Es tan buena amiga que va a aumentar su tiempo de vida, llegando algunas hormonas a vivir de 60 a 90 minutos, que es un tiempo extremadamente largo al ser una hormona. Entonces, ahora, ¿cómo va a actuar? Ellos también se van a dirigir a un órgano celular diana, pero ya no presentan el problema de las hormonas peptídicas, porque ellas sí pueden pasar a través de la membrana plasmática. Entonces su receptor puede encontrarse en donde sea, a veces en el exterior, a veces en el citoplasma, que es en el líquido interior de la célula, o hasta a veces en el núcleo. Una vez junto a este receptor, esta hormona va a dirigirse hacia el ADN y va a generar una serie de procesos muy complejos. Por último tenemos a las hormonas amínicas. Estas hormonas se van a dividir en dos, en las catecolaminas y en las tiroideas. El proceso de las catecolaminas va a ser muy similar a las hormonas peptídicas y el proceso de las tiroideas va a ser muy similar a las esteroideas. La liberación. La liberación depende de las hormonas. Sin embargo, podemos agrupar y decir que todas van a tener solo 7 componentes. Un estímulo, que es como tal un cambio que va a necesitar ser regulado. Tenemos también ese sensor que va a como tal avisar que sucedió un estímulo, una señal aferente o de entrada, un centro de integrador que analice como tal esta señal, una señal eferente o señal de salida, que en este caso es la hormona. Tenemos órgano diana, que como dijimos, va a recibir esta hormona y va a ejecutar la acción, y como tal la respuesta. Aquí voy a hablar únicamente de dos casos especiales. Liberación simple, en el cual la misma glándula va a detectar este estímulo y va a secretar ella misma sus hormonas para regular. Es decir, ella detecta el problema y ella misma soluciona. Ya no necesita tantos componentes como habíamos mencionado. Pero también tenemos lo contrario. Tenemos a un sistema más complejo. Tenemos en donde actúa el sistema nervioso central, especialmente como centro de integración, y va a liberar neuronas eferentes, neurohormonas, las más conocidas neurohormonas hipotalámicas, que estas neurohormonas se van a encargar de producir o controlar la liberación de otras hormonas, que es un poco más complejo y extenso de explicarlo. Por último tenemos la interacción hormonal, en el cual vamos a encontrar 3 tipos: sinergismo, permisividad y antagonismo. Sinergismo. El sinergismo nos habla de que cuando dos hormonas que cumplen una función similar se juntan, su efecto va a ser mayor que simplemente la suma de los dos. Para que este concepto quede más claro, se necesita un ejemplo. Adrenalina y el glucagón, los dos se van a encargar de elevar los niveles de azúcar en nuestra sangre. Entonces, cuando se juntan, van a causar un efecto un poco extraño. Entendamos que la adrenalina va a elevar 5 miligramos de azúcar por 100 mililitros de sangre, y el glucagón va a elevar 10 miligramos por 100 mililitros de sangre. O sea, si los juntamos, se podría pensar que va a elevar 15 miligramos por 100 mililitros de sangre, pero no sucede de esta manera, ya que al juntarse ocasiona un efecto raro. Las dos van a elevar 22 miligramos de azúcar. Esto sucede un poco no entendible, pero esto trata el sinergismo, que juntos ocasionan más que simplemente la suma de los dos. El segundo tipo
es la permisividad, en el cual, como su nombre lo dice, va a dar permiso para que actúe. Pero lo interesante aquí es que la hormona que da permiso para que la otra actúe no tiene que ver con la función que se está ejecutando. Por ejemplo, en el desarrollo de los órganos sexuales, que se encarga habitualmente la gonadotropina, no va a poder actuar si no existe o si no está presente la hormona tiroidea. Es como que ella está, actúo yo. Es como si yo no voy si tú no estás. Y por último tenemos el antagonismo, que puede existir dos tipos. De cuando dos hormonas compiten por el mismo receptor. Nos acordamos que el receptor era donde quería llegar la hormona para juntarse. Entonces si dos están compitiendo, solo uno va a poder llegar. Entonces ahí existe un antagonismo. Aunque también existe es cuando dos hormonas tienen funciones antagónicas, funciones opuestas, sin importar si tienen o no el mismo receptor. Un caso muy común es la insulina y el glucagón. Insulina baja niveles de azúcar en la sangre, glucagón sube los niveles de insulina en la sangre. Muchas gracias.